Cordiales saludos, queridos amigos, hermanos que están juntos ahí en la cita para acompañarnos en este tiempo de devocional. Son bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos con el tema principal, que es la victoria del discernimiento espiritual. Y vamos a ir a una segunda parte de cómo tener la victoria del que posee el discernimiento. Y vamos a poner mucha atención. Si usted tiene un papel y un lápiz, por favor le ruego tener en mano. Y dice así, pero antes vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno. Tú has sido bueno y eterno y te agradecemos por tu dulce presencia, amado Espíritu. Yo te pido, Señor, que tú nos hables, nos enseñes, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para servirte, mi Señor. Dios del cielo y de la tierra, gracias. Gracias te damos en este momento. Guíanos, Señor. Enséñanos, Padre. Escudriña nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Bendiga este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el siguiente punto dice, conoceremos cuando llegue y sea el tiempo de las oportunidades. Realmente el que ya posee el discernimiento puede conocer cuando sea el tiempo y llegue la oportunidad de ser bendecido. Eso es lo que quiere decir, o de ser bendecido en algún anhelo o una petición que está delante del Señor y que estuvo anhelando. En Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Obviamente, el guardar la palabra en nuestro corazón es el éxito. No experimentará el mal, el guardar los mandamientos del Señor. Y el corazón del sabio discierne el tiempo de la bendición y el buen juicio, de cómo vendrá, cómo será, ¿sí? Entonces, qué importante que es realmente cuando adquirimos el discernimiento, esta bendición, vivirla siempre. Sabremos hacer decisiones correctas y distinguir entre el bien y el mal. Este punto es muy valioso. O sea, en todo debemos saber elegir lo correcto, el bien y el mal, distinguir entre las dos cosas. El bien traerá satisfacción personal, familiar, empresarial, ministerial, etc. Pero una decisión de apuro, de hacer como quiera, traerá el mal y el fracaso. Asimismo será afectado personalmente, familiar, ministerio, etc. Qué importante el discernimiento. Qué importante que es. En Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a su siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? De hecho, ¿no? Qué importante que un presidente de la República sepa distinguir el bien y el mal. Un gobernante de una provincia, un pastor, cualquier autoridad, un padre en la familia, un director de escuela, un rector, todos los jefes, autoridades, alcaldes, deben saber discernir el bien y el mal, tomar decisiones correctas para que sean
beneficiadas el pueblo a quien rige. Y aquí la palabra del Señor dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Yo creo que como creyentes, y de hecho nosotros aquí en Josué, en nuestra iglesia, nuestro pastor Rómulo, siempre nos ha enseñado a orar por nuestros presidentes, a bendecir sus vidas, a clamar al Señor por ellos. Siempre es nuestra forma de vida orar por los gobiernos, orar por el presidente, bendecir al presidente de la nación, que tenga un corazón entendido, sabio, para que pueda gobernar el país, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque todas las decisiones que tomen nos va a beneficiar a todos, a los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vamos a leer la palabra que aquí en Isaías 11:3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué cosa? O sea, Dios va a hablar ¿a dónde? Entender, dice, diligentemente en el temor de Jehová. O sea, hacer las cosas con temor, porque dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y no juzgará según lo que ve ni lo que oye, sino con temor y temblor delante de Dios, haciendo un justo juicio y tomar decisiones correctas. Y eso es lo que nosotros debemos vivir. El discernimiento trae eso, discernir lo que es correcto, discernir lo que es bueno. Dice, sabremos la diferencia entre lo puro y lo impuro. Es palpable. Si nosotros conocemos a Jesús, Dios va transformando nuestra vida. Y vamos notando la diferencia del cambio. De las basuras de antes, de la suciedad, de lo impuro de antes, a la santidad de Dios, que es lo puro. Y dice en Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Sí. Mire, el discernimiento hace que diferencie estos dos puntos, este valor de lo santo, que no puede mezclarse con lo profano, que es lo malo, la perversión, la inmundicia. Y también entre las cosas inmundas y lo limpio, y lo que ya está purificado. O sea, esto no, esto sí. ¿Qué le hace notar la diferencia cuando uno se sabe ya escoger, que es parte del discernimiento espiritual que Dios nos ha regalado? Tomar decisiones correctas, donde vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad en nuestro corazón. Aquí en Levítico, en Levítico 11:47, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Para hacer diferencia.
sea, saber escoger lo que es limpio y saber hacer a un lado lo que es inmundo, lo que no es limpio, lo que es inmundo. Entonces uno no puede, sabiendo, no puede caer en la tentación. Dios mostrándonos no puede hacer lo que el deseo carnal lo lleva a hacerlo. Parar, saber, oír a Dios, escuchar y hacer lo que Él quiere que hagamos. El otro punto dice, sabremos la manera correcta de cómo amar a Dios y al prójimo. En Marcos 12:33 dice, y el amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. El discernimiento le hace entender, nos hace comprender la manera correcta de cómo amar a Dios. La forma correcta de cómo amar a Dios. O sea, ¿y cómo saber que Él le ama? ¿Sí? Cuando vamos a la palabra, Él dice, y Él amarle con todo el corazón. O sea, podemos decir, ¿a quién amas más tú en tu casa, en tu ser? ¿A tu casa, tu familia o a Dios? O sea, es un asunto de pensar. ¿A quién ama más? ¿A su hijo que recién nació? ¿A su familia? ¿Los bienes? ¿El trabajo? ¿La iglesia? ¿El trabajo que hacemos en la iglesia? ¿O a Dios? Dice, amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento. O sea, con el corazón, con el entendimiento, con el alma, con las fuerzas. O sea, todo el ser humano involucra para amar a Dios. Y ese es el primer gran mandamiento. Esa es la manera correcta de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo saber que amamos o cómo podemos amarle a Dios primero? Cada uno debe pensar cuál es la prioridad en su vida. Primero familia, después iremos a la iglesia. Primero negocios, después iremos a la iglesia. Primero el negocio, después iremos a la iglesia. Primero hacer ciertas actividades, estudios, universidades, preparación, tantas cosas que ofrece el mundo. Y usted va primero. Entonces, ¿cuál es primero? Primero es lo que más tiempo pasa en su vida. ¿O a qué tiempo usted dedica a hablar con su Señor, con su Padre Celestial? ¿Qué le ofrece usted a Él de parte de su corazón? Dice, con todo el corazón, con el entendimiento, con todo el alma y las fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos hacer una evaluación en nuestro corazón y saber qué es primero. ¿Qué ofrece usted primero? ¿A dónde va primero? Se despierta, ¿qué es primero? El domingo, ¿qué es primero? Al acostarse, ¿qué es primero? O sea, ¿dónde está la prioridad de su corazón? ¿Qué pesa más en su corazón? Entonces puede ver si usted ama al Señor o qué está amando. Entonces, si nosotros cumplimos
como amarle con todo nuestro corazón, vamos a dejar muchas cosas. Bueno, la palabra de Dios dice, si dejaras por mi causa, por mí, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, tus terrenos, tus casas y todo lo que posees en la tierra, por mi causa, yo te devolvería 100 veces más en esta tierra. O sea, ahí yo entiendo que cuando dice dejar, entonces es cuando ya el Señor está sentándose, está usted permitiendo que el Señor se siente en el trono de su corazón y Él va a ser primero. Él manejará todo. No es que va a hacer a un lado a la familia, no es que va a dejar, no, sino es que va a tener la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento para poder orientar y guiar su vida y de todos quienes se rodean y sus sueños y sus anhelos en todo lo que hace en esta tierra. Y dice, y amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Ese es otro punto, que debemos tener un discernimiento claro en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo amamos al prójimo como a mí mismo? O sea, ¿cuánto nos amamos? En nuestro cuerpo, en nuestro cuidado, alma, mente, espíritu y cuerpo. ¿Cómo cuido yo esos puntos en mi vida? ¿Quién me cuida? Yo tengo que amarme y cuidarme. Por eso voy a la palabra. Por eso debo ser orientada para purificar mi alma y mi cuerpo y mi mente. Entonces me estoy cuidando y amándome a mí misma. Porque si yo no me amo a mí, viviría un mundo desordenado, desorientado. El área espiritual, el área intelectual, el área física, todos son puntos necesarios. Y cómo me cuido y cómo me trato. Dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, así podemos amar al prójimo. Eso hace que nosotros miremos y pensemos en nosotros, que no quisiéramos estar como ellos están. Entonces, lo que yo tengo que ayudarle para que estén como nosotros, bien, cuidados, amados. Pero hay que extender el amor, el respeto, la honra y el cuidado del prójimo. En bendecirle, en apoyarle, en levantarle, en animarle. Porque eso es lo que yo hago conmigo. Y eso yo haré y me harán por mí. Porque yo me amo a mí y amo al prójimo. Así como me amo a mí, amo al prójimo. Dice, ama al prójimo como a ti mismo. Sentir el dolor, la tristeza, la angustia y la necesidad de ellos, y yo estoy ahí para ayudarle. ¿En qué? En la salvación, la palabra, en el conocimiento del Señor, en extender materialmente lo que podemos, lo que esté a nuestro alcance, hacerlo. Y verle apaciguar su corazón, bendecirle, levantarle, protegerle, darle un consejo, orientarle de la mejor manera. Entonces, eso es lo que yo haría por mí, porque me amo, y así como yo me amo, amar al prójimo. Porque es el próximo, el que está al lado mío. Dice, no el que está en el vecino de al lado, sino el que está dentro de su casa, el que está viviendo al otro lado, el que está en el bus, el que está en la oficina,
Ese es su prójimo. Entonces, el Señor nos manda a cuidar. No podríamos ver en un dolor fuerte a un prójimo y nosotros pasar por alto. Algo habrá que hacer. Algo tenemos que hacer, porque es nuestro prójimo. Es nuestro prójimo. Dice en el libro de, conoceremos y permaneceremos en la verdad que es Jesucristo. Conoceremos y permaneceremos en la verdad que es Jesucristo. En 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Debemos tener la seguridad, debemos tener la certeza, la firmeza que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento o la sabiduría para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y ese es Jesús. Él es la verdad, el verdadero. Estamos en Cristo Jesús, es el verdadero. En su Hijo Jesucristo, dice, ¿no? La verdad de Dios es Jesús, el verdadero Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y que tiene vida eterna y la vida eterna. O sea, nosotros, dice que debemos conocer, dice, conoceremos y permaneceremos en la verdad, que es Jesús. No hay otro nombre, es el único. Jesús, Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo. No hay nadie más. Él es el verdadero. Él es la verdad, dice. Él es el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús, Jesucristo. Eso debe nosotros, cada uno de los hijos de Dios, de los cristianos, debemos centrarnos en su persona, Jesús, en este gran personaje eterno que es Jesús, y reconocer su magna obra en la cruz. Él es Jesús. Él es el Cristo, el que hizo la obra en la cruz del Calvario por mí y por usted. Tener esa plena certeza en la verdad. Él dice en Juan, dice 6:14, yo soy el camino, la verdad, dice, la verdad o el verdadero, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. O sea, Él es el centro de todo, Jesucristo. Esa verdad debemos tener en nuestro corazón. Y no hay ninguna palabra que pueda engañarnos. No habrá jamás. Jesús es todo. Jesús es lo que necesita el hombre. Jesucristo, al verdadero, al Hijo del Dios viviente. Bien. Dice
la palabra. Vamos a leer un episodio acá. Dice: cierta vez un hombre, miembro de un determinado grupo cristiano, donde frecuentaba regularmente para aprender la palabra de Dios, sin aviso alguno, dejó de hacerlo de momento. Después de algunas semanas que ya no asistía, el líder decidió ir a visitarlo. Era una noche muy fría, dice. El líder, al llegar a la casa del hermano, lo encontró solo sentado delante de la chimenea, donde ardía el fuego brillante y acogedor de las leñas. Ya sabía el hombre el porqué de la visita de su líder, así que le dio la bienvenida y le condujo a una silla bien cerca de la chimenea. Y se quedó quieto, esperando que su líder empezara la conversación. El líder se acomodó confortablemente en el sillón, pero no decía nada. Solamente oraba en su mente, pidiendo discernimiento. Oraba en su mente, pidiendo discernimiento. Y dice, hubo un gran silencio, donde los dos solamente contemplaban las llamas que ardía en las leñas. Al cabo de algunos minutos, el líder, mirando las brasas que se formaban, con mucho cuidado, seleccionó una de ellas, la más incandescente y viva de todas ellas, y empujándoles a un lado, la separó lejos de las demás leñas. Y volvió a sentarse, solamente oraba y pedía discernimiento silenciosamente. El hombre prestaba atención quietamente a todo y esperaba que su líder hablara en cualquier momento. A pocos minutos, la llama de la brasa de la leña solitaria disminuyó lentamente hasta que hubo un brillo de momento y su fuego se apagó de una sola vez. En poco tiempo, lo que antes era su fuego se apagó. Un impresionante despliegue de calor y luz ahora no pasaba de un negro, frío y muerto pedazo de carbón cubierto de ceniza. Ninguna palabra había sido dicha desde el saludo inicial entre los dos amigos, y el líder, preparándose ya para salir, se levantó y tomó aquel pedazo de carbón frío e inútil y volvió a ponerlo nuevamente junto a las otras leñas que estaban prendidas con fuego. Casi de inmediato, el carbón volvió a ser incandescente, alimentado por el calor de otros carbones y leñas ardientes que estaban a su alrededor. Cuando el líder llegó a la puerta para salir, el hombre le dijo: muchas gracias por su visita y por su bello sermón. Aunque usted no habló palabra alguna, esta semana concluyó, decir el anfitrión a su líder: regreso al grupo sin falta.
interesante, ¿verdad? Cómo el Señor puede manifestarse de una manera y otra, con un hecho de la vida real, de un acto físico. Su líder fue a visitarle a su oveja, pero no fue a hablar nada, pero le pidió discernimiento a su Padre Celestial, que le dijera cómo puede tratar con él. Bueno, era la oportunidad, estaba en una gran chimenea, se sentó y Dios le iba mostrando: saca el carbón, pon a un lado, deja que se enfríe, volverá a ser un carbón negro, apagado, muerto. ¿Qué cosa? Estaba relacionando que la vida de un cristiano que se aparta del grupo donde está la presencia de Dios, donde está el calor de Dios, donde está su espíritu, salir afuera se enfría. Es como el carbón encendido, apagado y muerto. Muerto espiritualmente. Pero cuando ya se iba, volvió a poner el carbón junto a los otros carbones que ardían. ¿Y qué pasó? De inmediato la llama, el calor le cubrieron y comenzó a encenderse el mismo carbón que sacaron. Se fue, no le había dicho nada, pero le dio un mensaje eterno, un mensaje de restauración, un mensaje de cambio y de decir: no, yo no quiero ser como ese carbón encendido, frío y muerto. Yo tengo que volver al lugar donde me van a dar calor, donde está el Espíritu de Dios, en este caso, donde está la palabra, donde está el amor. Yo voy a regresar. No habían dicho nada, pero se interpretó así. Y eso es lo que Dios le ayudó con este discernimiento. Cuando él se fue, tomó bien clarito el mensaje y le dijo: gracias, líder, por tu bello sermón. Pero yo a la próxima semana estaré puntual, digamos en la iglesia, en la célula o en el grupo. Volveré nuevamente. Eso es discernimiento. Eso es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Dios puede hablar a las personas de una manera u otra, o usar a un hombre a una mujer, un hombre de una manera u otra, para poder llevar un mensaje de edificación y de restauración. Él no dijo nada, pero Dios estuvo allí obrando. Y eso es lo que dice a un pueblo. El pueblo que se aparta, ya no quieren ir a la iglesia. Van a quedar como un carbón apagado, muerto y frío. Pero si ese carbón vuelve nuevamente a la casa del Señor, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a servir al Señor, la vida será diferente. La vida será gloriosa. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Necesitamos el calor y la sabiduría, del discernimiento de los demás, de la enseñanza, del compañerismo y de qué lejos del grupo de apoyo a nuestras vidas, junto a los demás miembros que son del cuerpo de Cristo. Nos vamos a apagar o perder el brillo, o enfriar o morir espiritualmente, si nosotros no volvemos a la casa de Dios,
a sentir su presencia, a escuchar su voz, su mensaje. Eso es lo que cada cristiano necesita. Debemos pedir el discernimiento. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo dar un mensaje? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo puedo hablar del Señor? Quizás si ponían a hablar verbalmente, decía, pero verá, es que la vecina me dijo esto, la hermanita asado, y entonces no, no. Dios sí sabe cómo orientarnos para poder servirle. Y dice la palabra de Dios en Santiago 5:20, el que hace volver del error al pecador, cubrirá multitud de pecados. Qué bueno. ¿Cuántas personas necesitan volver? ¿Cuántos hombres o mujeres necesitan llevar un mensaje así de parte de Dios, con discernimiento? Saber qué vamos a hacer, qué palabra vamos a usar, pero hay que oírle a Dios. Oírle la voz del Señor, ir a la palabra. Él nos está hablando y aconsejando. ¿Qué podemos decir? ¿Qué necesita el otro? Para poder levantar a nuestra iglesia, que muchos están enfermos y debilitados, y algunos duermen, dice. Entonces, mis hermanos, necesitamos, dice que nosotros somos responsables de mantener la brasa encendida. Debemos, usted que conoce a Jesús, usted que es un cristiano, va a la iglesia, busquemos más de la presencia de Dios. Seamos esos carbones encendidos con el Espíritu Santo en nuestros corazones y buscar la unidad, la comunión dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestra propia familia, de nuestros grupos de células. Buscar. Tal vez si algunos se fueron, yo creo que debemos ir a verles, llamarles. Pero antes, decirle, Señor, ¿qué debo decir? Ayúdame, díctame, corrígeme, oriéntame. Y el Señor va a poner las palabras que necesitan escuchar. ¿Cómo podremos mantener esto? Buscando el discernimiento espiritual para reconocer la necesidad profunda de nuestros corazones y que dependemos los unos de los otros. Es la iglesia, es los que formamos la iglesia, los que tenemos que apoyarnos los unos a los otros, sostenernos, abrazarnos, ayudarnos, levantarnos, mantener la llama encendida de la presencia del Espíritu Santo, con el discernimiento que venga de parte de Dios. Este hombre realmente fue un sabio. Al oír lo que el Señor le decía y hacer lo que él hizo, para poder ayudar y enseñar a las personas que necesitan, ¿sí? A las personas que necesitan. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Buscar al Espíritu de Dios para que Él nos dé el discernimiento. Buscar la presencia de Dios para mantenernos en Cristo y vivir una vida espiritual victoriosa. No podemos hacer solos. No podemos. Necesitamos desesperadamente buscar al Espíritu de Dios. Necesitamos buscar anhelantemente, como decía anteriormente, invocar. Dice, cercano está Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. Invocar el espíritu de discernimiento para poder entender la palabra, para
poder comprender su verdad absoluta y llevar una vida victoriosa, manteniéndonos en la palabra de Cristo Jesús y vivir así una vida espiritual plena. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en este momento. Estamos aquí, Señor, oh Dios, para decirnos, Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a salir adelante en este tiempo, Señor, en este momento. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a sacar todo lo que está mal en nuestro corazón, para que el espíritu de discernimiento pueda estar en nuestra mente, en nuestro ser, y poder entender tu consejo, poder entender tu palabra, poder entender tu verdad y poder ser útil para nosotros y para los demás. Dios Padre, grande y maravilloso son tus obras. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Necesitamos, Señor, ser como ese hombre sabio que desarrolló su espíritu de discernimiento para poder ayudar a su oveja y regresarle al camino. Enséñanos a escuchar tu voz, tu orientación. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios del cielo y de la tierra, estamos aquí clamándote. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida victoriosa cuando vivamos en el discernimiento espiritual, para que nuestra vida vaya bien, para que seamos bendecidos y bienaventurados. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu santo y hermoso nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Señor, oh Dios, que todas este tiempo, estos devocionales, sean edificando nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Sean tratando con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Queremos servirte, Señor. Servirte con todo nuestro corazón. Pero danos, Padre, danos el espíritu de discernimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero que alguno que está aquí por primera vez reunido, abra su corazón a Jesús. Ore conmigo una corta oración. Repita después de mí. Padre Celestial, yo te agradezco en este momento, porque escuché tu palabra, pero entiendo que debo rendir mi corazón a ti. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas mis maldades. Te ruego, Padre del cielo, que tú me perdones. Me arrepiento, Señor. Y sé que tú lo puedes perdonar. Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Pido que tu bendita sangre pueda purificar, santificar mi corazón, mi alma y todo mi ser. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor y mi Dios. Vive en mi corazón. Yo te confieso con mi boca y quiero confesarte siempre que eres tú mi Salvador y mi Señor. No borres mi nombre del libro de la vida.
Por favor, Jesús, ayúdame a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le felicito. Amigo, hermano, yo le felicito. Pero le voy a pedir, para poder crecer, conocerle más al Señor, hacer 4 cosas. Conseguirse una Biblia, leer el Evangelio del libro de San Juan. Ahí se revela Jesús. Necesita ir a una iglesia. Le invitamos que aquí en el Centro Cristiano Internacional Josué, en el sur de Quito, sector Chiriyacu, estamos esperándole. Compartir con otras personas lo que Jesús hizo en su corazón y asistir a una célula. Nunca su vida será la misma. Jesús le ama y Él le ha separado para Él. Su vida es de Dios. Y déjenme orar y bendecirles sus vidas a todos. Señor, yo te agradezco, Padre, por cada persona que dijo sí a Jesús. Guárdales y protégeles, Señor, y líbrales de todo mal. Yo te ruego, Señor, que tú obres en sus vidas, que tú te manifiestes en ellos, que tú, Señor, hagas un milagro en sus vidas cada día. Señor, no les sueltes, no les dejes nunca. Abrázales, sosténgales, bendígales grandemente. Y ahora ponga su mano en su corazón y su mano izquierda arriba. Y reciba la bendición sacerdotal. Es una bendición de poder. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la bendición de Dios sea sobre la vida de cada uno. Y que la gracia de Dios esté sobre ellos, guiando sus vidas y sus pasos. Bendígales, Señor. Bendígales grandemente. Y ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que Dios obrará poderosamente en sus vidas cuando hagamos lo que el Señor nos pide. Dios le bendiga. Un abrazo y nos veremos pronto. Bendiciones.